Sí, maestro, de hecho estamos con mucho frío y está lloviendo. Así es, estamos con mucho frío. Sí, por acá también. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase para sentir el calor de la sesión. Bueno, voy a iniciar así sin que vean la presentación. De todos modos voy a ir poco a poco. Sí, está bien, doctor. Sí, para poder avanzar, porque el tiempo pasa rapidísimo. Comentaba que anotaran su nombre completo, empezando por apellido en la plataforma, en el chat, por favor. Y voy a terminar 5 minutitos antes porque a las 12 tengo otra clase. Empiezo, la presentación es Educación en Valores. Vamos a tener 3 sesiones. Vamos a trabajar hoy conceptos básicos e ideas generales sobre los valores. La siguiente sesión vamos a ver Educación en Valores y hacer una especie de comparación de México en relación con otros países. Y la última sesión la vamos a dedicar a lo que se conoce como la nueva escuela mexicana. Esas, digamos, van a ser las 3 grandes unidades temáticas. Voy a empezar con un pensamiento de Ernesto Sábato que me parece muy pertinente para la cuestión de la educación en valores, ¿no? Escribió Ernesto Sábato: uno se embarca hacia tierras lejanas, o busca el conocimiento de hombres, o indaga la naturaleza, o busca a Dios. Después advierte que el fantasma que se perseguía es uno mismo. Lo repito. Uno se embarca hacia tierras lejanas, o busca el conocimiento de hombres, o indaga la naturaleza, o busca a Dios. Después advierte que el fantasma que se perseguía es uno mismo. ¿Por qué me parece que este pensamiento de Ernesto Sábato, un escritor sudamericano, no recuerdo, es argentino, me pareció pertinente? Porque la cuestión de la educación en valores tiene que ver precisamente con los puntos de convergencia entre lo que es el ser humano individual, la persona, y el espacio-tiempo social, histórico, cultural que le toca vivir. En otras palabras, la educación valoral tiene que ver con cómo se relaciona el ser humano con su medio ambiente, con sus congéneres, con los demás seres vivos, pero sobre todo consigo mismo. Y como vamos a ver en las tradiciones orientales y mesoamericanas, la relación consigo mismo es fundamental. En el mundo occidental estamos más bien pensando siempre hacia afuera, pensando siempre hacia el mundo sin mirarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, tratamos de cubrir nuestras necesidades personales a partir del consumo material. Erich Fromm había escrito un libro allá por los 70s, principios de los 80s, que se llama Ser y Tener. Ser o tener. La idea de mirarse a sí mismo es la idea de ser. La idea de mirar hacia afuera es tener. En ese sentido, la tradición occidental es más del tener, mientras que la tradición oriental es más del ser en términos generales. No es que los orientales sean mejores o los occidentales mejores o peores, sino que el pensamiento dominante en Occidente es más hacia el tener y en Oriente hacia el ser. Y esto se debe a muchos factores históricos, culturales, de geografía, de convergencia de una serie de circunstancias, como vamos a ir viendo, ¿no? En ese sentido, la búsqueda de la que habla Sábato es, si se fijan, es siempre hacia el afuera, ¿no?
hacia países, hacia amigos, hacia Dios, hasta que nos damos cuenta, dice él, que todo lo que buscamos está en nosotros. Y este va a ser un punto muy importante en la educación valoral actual, sobre todo como vehículo para afrontar lo que se está presentando grandemente, que es, por un lado, la violencia hacia los otros, pero también hacia nosotros. Nosotros nos violentamos cuando no nos cuidamos, cuando no comemos adecuadamente, cuando abusamos del alcohol o las drogas, cuando no hacemos actividad física, cuando cargamos más odios y envidias y egoísmos que amor, de fraternidad, de solidaridad. Cuando hacemos todo eso nos violentamos, pero no somos conscientes de ello. Siempre pensamos que la violencia viene de fuera, y ciertamente hay violencia de fuera. Hay asesinatos, hay accidentes, hay gritos que vienen de fuera, del exterior. Pero solo pensamos en ellos y se nos olvida que también nosotros a nosotros mismos nos violentamos, ¿no? Y que también nosotros violentamos a los demás cuando los tratamos mal, cuando somos desdeñosos, cuando no les hacemos caso, etcétera, ¿no? Una forma muy violenta de relación hoy en día es el uso del celular, porque la gente se clava en el celular y ya no hace caso de los demás, ¿no? Entonces, la violencia tiene que ver mucho con ese encuentro con uno mismo, porque a partir de ese encuentro con uno mismo, de ese concebirse como un individuo con valores, creencias, prejuicios, miedos, valores, etcétera, es la base para asentar principios de acción, de actuación con respecto a los demás seres humanos, a los demás seres vivos y hacia sí mismo, ¿no? Y esto también tiene que ver con la tradición occidental. De hecho, en el mundo griego existía el oráculo de Delfos y se planteaba ahí la frase de conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo implica qué soy, cómo soy, quién soy, pero también implica el cuidado de sí. Porque una vez que me conozco, cuido de mí. Entonces está el cuidado de sí. Ahorita profundizaremos en ello. Voy a mencionar varios conceptos básicos de arranque para poder profundizar entonces en lo que entendemos por educación valoral o educación en valores. Primero, el concepto moral. La moral es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad. La moral es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad. La moral siempre responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Que se puede derivar en cómo debo comportarme, qué cosas no debo decir, qué cosas debo de mencionar o son permitidas, etcétera, ¿no? Siempre la moral responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Y todo lo que de esa pregunta pueda derivar. El otro concepto nodal es el de ética. La ética refiere a los principios que orientan el actuar individual. Los principios que orientan el actuar individual. Y responde siempre a la pregunta ¿qué quiero hacer? Si se fijan, es muy diferente qué debo hacer, que es el planteamiento moral, a qué quiero hacer, que es el planteamiento ético. El qué debo hacer no me debería de conflictuar, porque es claro lo que debo de hacer. Por ejemplo, debo de no golpear. Bueno, entonces ya es claro, ¿no? Pero lamentablemente lo que vemos en la sociedad es que no todo mundo acepta o reconoce las normas morales. Y hoy en día
es, como diríamos, muy común ver cómo no se respetan esas normas. Se roba, se asalta, se golpea, a hombres, a mujeres, a niños, se viola, etcétera. Lo cual quiere decir que las normas morales, aún establecidas en el debo hacer, pues no son respetadas por todos. Es en ese sentido que se plantea la importancia de la ética. Es decir, cómo cada individuo puede regular su propio actuar para generar lo que los griegos llamaban un ethos. De ahí viene la palabra ética, de ethos. E-T-H-O-S. E-T-H-O-S, ethos. El ethos es crear un ambiente en el que se pueda convivir humanamente, alegremente, felizmente, sanamente, equilibradamente. Los griegos planteaban la idea del ethos y por eso decían que cada ser humano debería de tener principios éticos para contribuir a un mejor ethos. Entonces, se fijan, la cuestión ética tiene que ver con cómo formo al individuo para que el individuo asuma que necesita principios éticos para una mejor convivencia, en lugar de obligarlo moralmente o jurídicamente a actuar bien. Entonces, para los griegos la idea del ethos era fundamental. Y en ese conócete a ti mismo, pues estaba centrada la idea de conócete para que actúes de mejor manera. Conócete para que no actúes mal. Conócete para que reconozcas tus errores, tus miedos, tus prejuicios. Otro concepto que va ligado sobre todo al de la ética es el de la responsabilidad. Hoy oímos hablar mucho de derechos. Prácticamente todo el mundo alega, tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Los estudiantes, los alumnos, todo es derecho. Los jóvenes a sus papás, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello. Pero prácticamente nadie alude a, también tengo responsabilidades. Y la ética, a lo que apunta precisamente al orientar el actuar humano individual, es asume tus responsabilidades. Tienes derechos, pero tienes responsabilidades. Y en algunos casos no solo responsabilidades, sino obligaciones. Por ejemplo, si tengo un hijo o una hija, mi obligación básica, principal y primera, que no la única, es mantenerlo, darle de comer. Si estoy separado o divorciado, es pagar la pensión. Esa es una obligación, pero es una obligación ética. Y yo tengo que asumir que soy un padre, que soy responsable y por tanto que tengo que responder por ello. Más allá de lo que dicte la norma jurídica o la norma moral, éticamente tengo que asumir la responsabilidad de ser padre o de ser madre, ¿no? Entonces el ethos lo que plantea es que cada individuo tiene que asumir sus responsabilidades y sus obligaciones en el actuar social. Otro concepto que vamos a estar aludiendo y que hoy en día genera mucha confusión es el de derechos humanos. Los derechos humanos derivan de la idea de que podemos crear un mundo en el que podamos contar con principios que compartamos todos. No matar, no robar, tener una vivienda digna, tener derecho a la salud, como principios de vida digna. La idea de los derechos humanos es que cada pueblo, cada cultura, cada sociedad tenga una vida digna. El problema y donde viene la confusión es que los derechos humanos se asientan en la idea del derecho natural. Todos los hombres, por el solo hecho de nacer, y me refiero a hombres y mujeres, todos los hombres y mujeres, por el solo hecho de nacer,
tienen derechos. Esta idea del derecho natural es diferente a la idea del derecho positivo, que dice que no porque nazcas tienes derechos, sino que tienes que vivir en sociedad, tener cierta edad, asumir responsabilidades y compromisos para tener derechos. Por eso es muy curioso cómo, por ejemplo, cuando un delincuente roba, entra a la cárcel, pierde sus derechos. Como ciudadano, ya no puede ser votado y ser elegido como ciudadano para un cargo político, ya no puede tener derecho a transitar libremente por la calle, a comprarse un coche, etcétera, etcétera. Me explico, pierde derechos. Pero desde la perspectiva de los derechos humanos, no tendría por qué perder sus derechos. Por eso ven que siempre que arrestan a alguien y que si lo golpean, que si está en la cárcel y la cárcel no es adecuada, etcétera, etcétera, se levanta todo un debate entre los defensores de los derechos humanos y los que están por el derecho positivo, porque los de derechos humanos siempre alegan que tiene derechos y que debe ser tratado de otra manera. Esto, la cuestión de los derechos humanos, qué tan aceptados sean o no en una sociedad, tiene que ver obviamente con la moral y con la ética. Porque si yo soy defensor de los derechos humanos, evidentemente actuaré en concordancia con ello y haré que se respeten para todos. En Occidente, los derechos humanos son fundamentales. Constituyen una tradición que arranca desde la Revolución Francesa. Los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, esto es muy importante para la cuestión moral y ética. A partir de la Revolución Francesa, se asume la idea de los derechos del hombre y del ciudadano, que después pasarán a llamarse derechos humanos, y que prácticamente en la mayoría de las constituciones del mundo, de los países llamados democráticos, están establecidos. El primer derecho humano y el más básico para todos es el derecho a la vida. Y de ahí van a ir derivando. Y a lo largo de los años ha habido varias generaciones de derechos humanos. Pero todos apuntan a la misma idea: crear condiciones de vida para que los seres humanos vivan dignamente. Tengan vivienda, tengan salud, tengan trabajo, coman bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La cuestión es entonces que a partir de esa tradición, los derechos humanos establecieron una serie de pautas, de normas y de principios, incluso jurídicos, para que se puedan cumplir. Pero, como pertenecen al derecho natural, muchos de esos derechos humanos no están tampoco en las constituciones, o porque no se considera que se puede cumplir. Por ejemplo, el derecho a que todo el mundo tenga un trabajo digno, pues es muy difícil de hacer cumplir, ¿sí? Dado el desequilibrio económico mundial, pues no todo el mundo tiene un trabajo digno, o un trabajo cuyo salario alcance. Entonces, muchas constituciones prefieren no meter ese tipo de derechos, aunque sean derechos humanos, y se van por la idea más bien de los derechos generales: el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la educación, sin querer comprometerse en otros tipos de derechos que son difíciles de cumplir por su propia naturaleza. Sin embargo, predominan los derechos humanos, sobre todo en el mundo occidental. Ahora bien, ya que estoy hablando del mundo occidental, hemos de reconocer que existen dos grandes tendencias socioculturales, religiosas, filosóficas, que convencionalmente hemos llamado Occidente y Oriente. Jorge Luis Borges decía que el Oriente es una invención del Occidente. A partir de que los países europeos
conquistaron, colonizaron, descubrieron lo que llaman el Nuevo Mundo, o África, o Asia, fueron nombrando a esos otros grupos humanos y fueron valorándolos a partir de los referentes europeos. De tal manera que todo pueblo que no fuera como ellos era considerado o es considerado bárbaro. Y esta tradición viene desde los griegos. Los griegos se consideraban un pueblo culto que en cuanto conquistaba otro pueblo consideraba que era bárbaro. Si no hablaba griego, era bárbaro. Esto después lo asumieron los romanos, paradójicamente porque eran más bárbaros que los griegos, pero cuando Roma conquista Grecia, se adueña de la cultura griega, y estamos en el mundo greco-latino, y establece el mismo parámetro: pueblo conquistado es pueblo bárbaro porque no habla griego o latín. Y de ahí en adelante Europa siempre asumió, en una visión eurocentrista, que todo lo que, que la valoración del mundo tenía que ser a partir de la escala de valores europea. Entonces se estableció como idea que Europa era el centro cultural del mundo. Sin embargo, sabemos que Europa no es un todo homogéneo. Los países del norte tienen una formación y tradición muy diferente, tanto antigua como actual. Antigua en el sentido de los grupos celtas, los grupos francos, los godos, los visigodos, los vikingos, los nórdicos en general, los germanos, que tienen una tradición cultural muy diferente a la portuguesa, a la italiana, a la española, a la del sur de Francia, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la escuela nos han enseñado a mirar a Europa como un conjunto, como un todo. Hemos de considerar que Europa no es un todo homogéneo, es un relevante también, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque a partir del siglo XV, con la decadencia de la Iglesia Católica y el surgimiento del protestantismo, la división en Europa en formas de pensar, concepciones de vida, pues se acentuó. Si no piensan igual, ni hacen lo mismo, ni tienen la misma lógica los protestantes que los católicos, ¿no? Max Weber escribió al respecto un libro muy interesante que se llama La ética protestante y su relación con el capitalismo. Porque él decía que los protestantes son más productivos, son más activos, son más creativos, innovadores, por ser protestantes, a diferencia de los católicos, ¿no? Y en efecto, hay diferencias muy grandes entre las normas católicas y las normas morales protestantes. Ya después veremos un ejercicio para la siguiente sesión. Entonces, Europa no es un todo homogéneo. Y finalmente, hay, además de protestantes y católicos, toda una veta de reflexión de la tradición de Cristo, no del cristianismo, sino de Cristo, que está fundada en los evangelios canónicos, en los evangelios gnósticos y en los evangelios apócrifos, en donde se toma más literalmente la palabra de Cristo. ¿Qué dijo realmente Cristo? Y no solo las interpretaciones protestantes o católicas. Y aunque esta beta no es dominante, sigue existiendo en el mundo europeo, y no solo europeo, otra manera de interpretar las palabras de Cristo, ¿no? En América Latina, particularmente, lo que fue la teología de la liberación, era una forma muy específica, muy particular de interpretar la palabra de Cristo. En Europa lo podemos ver a partir de una serie de teólogos, como los franciscanos, por ejemplo, que hablaban y recuperaban la idea de la pobreza, como los jesuitas que hablaban acerca de la liberación y la justicia social, como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz,
el padre Eckhart, Occam, que rompían los esquemas de la tradición católica y después de la tradición protestante. Entonces también hay una beta por ahí muy interesante que además converge con las visiones orientales. En Occidente, la tradición que nos domina es la judeocristiana y grecolatina. Sin embargo, olvidamos que Jesucristo nació y creció en el Oriente. Israel es Oriente. Pero como Europa se lo apropió, nosotros hablamos de una iglesia católica occidental, de una iglesia protestante occidental. Entonces la otra beta, la que estoy hablando de Cristo, de los evangelios y demás, está muy ligada directamente a un pensamiento oriental, sobre todo de la India y el budismo. Ahorita veremos al respecto. Pero entonces, sintetizando, Europa no es un todo homogéneo, tiene dos grandes tradiciones religiosas, católicos y protestantes. Ambas se fundan en la tradición judeocristiana y grecolatina, aunque son interpretaciones diferentes de ella, y aparte existe la tradición de Cristo. Entonces, esto es muy importante en términos ético-valorales, porque cuando hablamos de valores y principios éticos, lo que tenemos que pensar es que si eres católico, si eres protestante, si eres seguidor de Cristo, tienes ideas diferentes respecto a eso, de la relación con los otros, del matrimonio, de la vida, de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? En el Oriente, pero tampoco es un todo muy homogéneo, pero es más homogéneo en términos de una cosmovisión de mundo. Nosotros vamos a encontrar tres grandes tradiciones que arrancan de una misma, en algunos puntos arrancan de una misma raíz. La tradición de la India, China y Japón, en donde el budismo es una filosofía que atraviesa los tres pueblos. Surgido en la India, el budismo se va a expandir por las vías comerciales, por las migraciones, etcétera. Los chinos van a llegar a la India, van a estudiarlo, van a conocerlo, algunos budistas van a viajar a China y ahí van a ampliar y difundir el budismo. Después, Japón y China, por medio de conquistas, de guerras, de comercio, también se van a influir mutuamente y el budismo llegará a Japón. Cuando llega a Japón, el budismo empieza a denominarse budismo zen, adquiere otras connotaciones, pero tiene la misma raíz. Entonces ahí tenemos una beta común, el budismo en la India, en China y en Japón. Pero hay otras betas que no son comunes. Hay toda una filosofía de la India basada en textos sagrados, ¿no? Los Upanishad, los Vedanta, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, que son libros en donde establecen los principios básicos de comportamiento del ser humano. Por su parte, China va a tener la tradición de Confucio y Lao Tse, que se va a plasmar en un libro que se llama el I Ching, o libro de las mutaciones, que es un libro sapiensal y oracular. Entonces vamos a ver que en China y Japón está Lao Tse, que es toda la filosofía del Tao, Confucio, que es el confucianismo, el budismo y el budismo zen. Otra tradición, otra manera de ver, pero que tienen muchos puntos de convergencia, ¿no? Sin embargo, van a generar y desarrollar una tradición distinta. Algo también interesante es que entre estas tradiciones se van a presentar una serie de reflexiones en torno a la relación del ser humano con la divinidad, que es muy similar a la de Cristo, en el sentido de las palabras directas de Cristo, no del cristianismo, sino de Cristo, ¿no? Y que van a analizar diversos filósofos en Occidente. Es tan atrapante a veces
la filosofía hindú o china o japonesa, que muchos pensadores europeos se han enamorado de ella y la han estudiado, han reflexionado. Por ejemplo, Mircea Eliade, Gustav Jung, Erich Fromm, Althusser, Schopenhauer, Nietzsche y muchos otros, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe los esquemas clásicos convencionales del pensar europeo. Y ahorita hablaré de ello. Para el Oriente, particularmente para la India, existe el Dharma, que es la responsabilidad en función del espacio-tiempo que se vive y la casta en la que se nace. El Dharma es como el equivalente al ethos en el mundo grecolatino. El Dharma es la creación de un ambiente que desde el individuo se asume como responsabilidad porque nací en una casta y porque tengo una función en este espacio-tiempo que no puedo eludir. Porque si eludo mi Dharma, voy a caer en ese círculo vicioso del karma, que habrán oído alguna vez, de una resurrección cada vez más degradada, ¿no? Como para el mundo hindú, el karma existe, entonces hay que, por decirlo así, portarnos bien, actuar respecto a la divinidad y respecto a toda su creación de manera correcta. Chinos y japoneses no son tan deístas, no tienen prácticamente un dios o dioses particulares, sino más bien una filosofía más laica, pero no por ello menos espiritual, ¿no? O sea, el taoísmo, el confucianismo son filosofías muy espirituales que sin embargo no llegan a la idea de un dios, ¿no? Y esto también es importante en términos de lo ético. Actúo bien no porque Dios me vaya a castigar o porque tenga que llegar al paraíso. Actúo bien porque tengo que obrar bien, porque quiero obrar bien, porque me doy cuenta de que es mejor actuar bien, obrar bien, que hacerlo mal. Y finalmente, otra gran tradición, aunque está medio diluida, es la mesoamericana, porque la conquista, si bien acabó con muchas cosas, no pudo acabar con una cosmovisión que aún hoy en los pueblos indígenas está presente, pero también en muchas ideas mestizas, como el culto a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Pero en la tradición mesoamericana existía algo que se le denominaba el Huehue Tlactoli, ¿ah? Que significa los dichos de los antiguos, y que son una serie de pensamientos, de ideas escritas en códices sobre el correcto comportamiento humano. Son tratados de conducta para las buenas relaciones humanas. El Huehuetlactoli, que fue conocido por León Portilla, traducido por León Portilla y que salió publicado como libro, pero que lo pueden encontrar en el libro de la filosofía náhuatl y en otros libros, los principios del Huehuetlactoli, ¿no? Ahorita veremos algunos ejemplos. Pero en el Huehuetlactoli son las palabras que los padres y las madres dedican a los hijos para la correcta educación. Pero también son palabras que el tlatoani, el huitlatoani, hacen a su pueblo para un correcto comportamiento humano. Entonces decía, eso quedó de herencia no solo en los pueblos indígenas, sino también en los pueblos mestizos. Hay muchas cosas que en nuestro inconsciente están presentes que tienen que ver con la forma en que los mesoamericanos se comportaban y actuaban. La idea de los barrios, la idea de la solidaridad que vemos con un terremoto, con un huracán, etcétera, la idea de el apoyo mutuo, la idea de los talleres de trabajo, la idea de la creación de que en esos mismos talleres se hace de congregaciones para apoyarse mutuamente, etcétera, 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 ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario, duda?
¿Qué han oído ustedes sobre la ética, la moral? Mónica, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues acerca de la ética y de la moral, pues a mí me parece muy importante porque en este tiempo estamos pasando por esos principios que se están lesionando. ¿Por qué? Porque ahorita los papás, las nuevas culturas, tienen sus derechos, pero no quieren hacer sus obligaciones. También en la escuela a veces los usos y las costumbres cuando de la comunidad emergen situaciones en cuestión del comportamiento de los pequeños, en cuestión del comportamiento del colegiado docente. Son muchas situaciones que, como usted en un principio, en un módulo que tuvimos, es ir hacia la gente. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender la educación a través de la historia, si no tenemos esa conciencia de cómo han sido esos constructos para la mejora de la vida misma, existen esas anomalías que en vez de ayudar a crecernos como individuos, como ser, como el respeto a la naturaleza, cada quien está derivado por sus intereses materiales. Y está muy interesante lo que ahorita yo acabo de aprender, que no solamente por el hecho de ser europeos, o ser de ojo de color azul o tener una casta diferente a las demás, quiere sobrepasar, porque también en el mundo mesoamericano también tenemos esa literatura que por ignorancia no sabemos, pero que ahorita vamos a ir descubriendo. Gracias, doctor, por estos conocimientos y para ir ampliando nuestras dudas. Sí, gracias a ti, Mónica. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, sobre todo quienes trabajamos en educación, es profundizar en el conocimiento de la cultura mesoamericana. Por nosotros y por los alumnos, porque tenemos que aprender a sentirnos orgullosos, porque la cultura mesoamericana era impresionante, tan impresionante como la romana, como la egipcia, como la griega. Pirámides, calendarios, astronomía, códices, medicina, herbolaria, trepanaciones, cultos religiosos, rituales, organización política, impresionante. Pero lamentablemente la visión de las políticas educativas, y aquí entramos a un problema de educación en valores nacional, la mayoría de las políticas educativas en México se han centrado en enseñarnos Europa. Conocemos la filosofía griega, conocemos la historia griega, la historia romana, y la historia de Europa, la música en Europa, la pintura en Europa, que si la ilustración, el renacimiento, el barroco, y prácticamente nunca se habla o existen materias de Mesoamérica, de la Nueva España y de México. Y lo que se habla de México generalmente es la revolución y la independencia. Prácticamente no conocemos de nuestra cultura, de la cosmovisión tan impresionante, tan maravillosa que era la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Su conocimiento del movimiento planetario, de las plantas y para qué sirven, de su alimentación. En fin, hay toda una sabiduría en el mundo mesoamericano que necesitamos recuperar. Yo les recomendaría de vez en cuando leer la revista Antropología Mexicana y leer a León Portilla, que fue uno de los más grandes estudiosos de ese mundo mesoamericano. Muchos otros autores, Garibay, María Garibay, Austin, Johansson, que han escrito mucho sobre la música, los rituales, el calendario, la filosofía, la educación. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Si me permite, doctor. Sí, adelante. Gracias, Anita. buenos días. Muy buenos días a todos, pues un gusto saludarles, deseándoles a todos un feliz año 2025. Les mando a todos un gran abrazo. Simplemente para agradecer y destacar la importancia de conocer y de aplicar y de introyectar esta materia y estas posibilidades en la educación, doctor, porque me parece que es fundamental dentro de la noción de educación, la transformación de la persona. No puede soslayarse el área de los valores, ¿no?
y aunque mucha gente pudiera pensar que esto tendría que ser fundamentalmente desarrollado en el seno familiar, en el seno cultural del contexto personal de los estudiantes, el papel que nosotros como maestros podemos desempeñar en la consolidación de los valores, en el crecimiento de los valores, en la transformación ética del ser humano, es fundamental. Y particularmente destaco aquí lo que señala Moni en el sentido del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de mucha relativización en la que parece que todo se vale y que todo debería de existir de manera libre y aleatoria. Y vamos perdiendo brújula en ese sentido. El rescatarnos como seres humanos, el reconocernos, el conocernos, el valorar nuestra propia dignidad, y un poquito de eso tiene la nueva escuela mexicana, que nos habla de la decolonización de los saberes, para recuperar nuestras raíces y recuperar lo que nosotros somos y construir a partir de ello, pues el fundamento ético es eminentemente básico, ¿no? Necesitamos trabajar sobre eso. Muchas gracias. Sí, Ana, muchas gracias. En efecto, es volver a mirar y replantearnos nuestras prácticas cotidianas, nuestras prácticas de consumo. Y algo curioso, ahorita que mencionas lo del Año Nuevo, pues sí, felicidades a todos. Todavía estamos a 11, o sea, todavía en las cabañuelas, decimos, ¿no? Esto que pasa en la época navideña, desde prácticamente lo que llaman el Puente Guadalupe Reyes, es como el espíritu navideño, ¿no? Que le dicen, de abrazos, cariño, ver a la familia, perdonar, etcétera, pero que lamentablemente también cae en el esquema occidental del consumo y que entonces parece ser solo de la época de diciembre. Llega enero, febrero y nos olvidamos de abrazos, de solidaridades y de regalos y de afectos. Yo diría que eso es parte de lo que tenemos que repensar en términos éticos y de relación humana. Todo el año deberíamos de buscar perdonar, buscar saludar, buscar apoyar, visitarnos, festejar, no solo la Navidad y el pavo, sino cada X tiempo sentarnos con la familia a brindar por la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Ana, ¿quieres decir algo? Ahora que menciona eso, pues prácticamente es lo que recuperamos de la filosofía oriental, no prácticamente de la filosofía budista, el término de compasión, el cuidado del otro, el procurar que el otro esté bien, el sentir al otro como un ser humano digno de conocimiento y de reconocimiento, es una de las partes que la filosofía occidental no tiene, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que eso es reconocerlo, es vivirlo cotidianamente. No solo en diciembre, ¿no? No solo acordarnos de la mamá el 10 de mayo, no solo acordarnos del amor y la amistad el 14 de febrero, no solo de los abuelos cuando sea su día o de los papás en junio, sino todos los días. Porque todos los días hacemos comunidad, todos los días hacemos relaciones, afectos, todos los días nos levantamos en el milagro de la vida, ¿no? Eso es muy importante. Y voy a aprovechar, voy a hacer un comercial, ahorita que mencionaste lo de la visión oriental. Vamos a empezar. Tengo un centro de formación con una maestra amiga mía. Tenemos un centro de formación, yoga, filosofía oriental y formación docente, aquí en Morelia. Y vamos a tener un círculo de lectura de un libro que se llama Biología de la Gentileza. Lo vamos a iniciar el 13 de febrero, ya después les mandaré un mensajito para quien quiera unirse, puede ser virtual o presencial. Pero tiene que ver con esto y tiene que ver con la idea de cómo recuperamos precisamente como seres humanos una mirada humana de los demás, ¿no? Cristo decía, expresó en alguna ocasión, soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras precisamente son básicas para tratar de ubicarnos en el mundo. El camino, la verdad y la vida. Porque la vida es el valor principal como seres humanos y se nos olvida a veces agradecer a la vida el que seguimos vivos, el que cada mañana podemos levantarnos, abrir los ojos y volver a mirar el sol y respirar el aire, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso es algo que los mesoamericanos tenían también, no solo el pensamiento oriental. El cuidado de la naturaleza. Netzahualcóyotl, por ejemplo, en Texcoco, tenía un zoológico, pero no era obviamente zoológico como los nuestros, sino un gran bosque en donde tenía de los diversos animales de Mesoamérica para cuidarlos, para protegerlos, para apreciarlos. La idea del campo, de la tierra, de pedirle permiso a la tierra para poder cosechar, de agradecerle a la tierra por los frutos que nos da, de al cazar un animal, pedirle perdón porque lo vamos a cazar para nuestro sustento, al cortar una flor, un árbol, también pedirle perdón por lo que vamos a hacer. Ese también forma parte del pensamiento mesoamericano, no solo del oriente o los budistas. La Pachamama, por ejemplo, en Perú, Bolivia, etcétera. O sea, es importante mirar desde ahí porque la cuestión ética no tiene que ver solamente con otras personas, tiene que ver con la vida en general, con los seres vivos. En la filosofía hindú hay un concepto que se llama la ahimsa, que es la no violencia, y que tiene que ver con no dañar, no afectar, no molestar, no alterar a los otros, pero también a los otros seres vivos, a la naturaleza, al universo, a nosotros mismos, no violentarnos, como decía hace rato, ¿no? Entonces, es muy importante esa tradición, recuperar las tradiciones del Oriente, Mesoamérica, darlas a conocer porque nos abren la perspectiva para tratar de cambiar dentro de lo posible a nosotros mismos y una partecita pequeña del mundo y de nuestros seres queridos y cercanos. Les voy a leer un poema breve de educación náhuatl que viene en un libro que se llama Rostro y Corazón de Anáhuac, de León Portilla, y que tiene que ver con la educación. Dice así: el hombre maduro, un corazón firme como la piedra, un rostro sabio, dueño de una cara, un corazón hábil y comprensivo. Fíjense la idea de lo que era un hombre maduro para el mundo mesoamericano. Lo repito, el hombre maduro, un corazón firme como la piedra, un rostro sabio, dueño de una cara, un corazón hábil y comprensivo. ¿Cómo equilibras el corazón duro de una piedra con un rostro sabio, con un corazón hábil y comprensivo? Es el equilibrio. Y esto también es algo similar entre Mesoamérica y el mundo oriental, la búsqueda del equilibrio, de no los extremos, de no los opuestos. Nosotros estamos muy dados en el pensamiento occidental a blanco, negro, mujer, hombre, niño, adulto, indígena, mestizo, todos son polaridades. Para Mesoamérica y para el mundo oriental existe solamente la unidad. De la unidad deriva el todo. Y a partir de esa unidad es que nos diversificamos para volver a la unidad. Y cuando reconozco esa unidad, entonces reconozco que el otro es como yo, el otro soy yo. Decía Octavio Paz en un fragmento del poema Piedra y Sol, para que pueda ser otro, he de salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. La cuestión ética siempre supone el reconocimiento de otro, pero el otro que es como yo y que no va a existir si no existo yo, pero yo no voy a existir si no existe el otro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahorita. Les voy a pedir que investiguen ahí en Internet, en Google, pongan ustedes para una versión de Li Ching, que es un poema de Borges. Pongan así, poema para una versión de Li Ching. Es un poema relativamente breve. Les voy a dar 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, para que lo busquen
y lo lean con mucha calma. Quiero que cada verso, cada estrofa, la lean, la relean. ¿Cuál es el nombre? Se llama Para una versión del I Ching. I latina y luego Ching. Para una versión del I Ching. Es un poema de Jorge Luis Borges. Lo van a encontrar muy fácilmente en Google, ¿no? Entonces quiero que lo lean, lo repasen, lo analicen, lo reflexionen y cuando regresemos, que me comenten qué interpretan de ese poema. ¿Sí? Son ahorita las 12:02, según mi reloj. A las 12:15 regreso para comentar el poema y continuar para luego ya cerrar la sesión de hoy y hablar de las tareas y las actividades. Entonces tienen prácticamente 13 minutos. 13, número cabalístico. ¿Preguntas? ¿Nos puede avisar cuando ya estén todos en línea? En el WhatsApp. Sí. Ah, bueno, ahorita Gracias, veo, sí. doctor. Sí. Gracias, doctor. Órale. Hasta luego.
Hola de nuevo. Hola de nuevo, ya andamos por aquí. Bueno, ¿ya regresaron? ¿Fueron a dormir un rato, a desayunar? ¿No hay nadie? Sí, Doc, aquí estoy yo. Claudia, sí, ya veo. Magdaleno, Evaristo, Eleno o Elena. Presente, doctor, presente. Muy bien. Espero que hayan aprovechado también para un cafecito o algo para este frío. Un pancito. Ya también entró otra vez Moni. Y gracias, Doc. Sí. ¿Quién quiere iniciar su comentario sobre el poema de Li Qing? ¿Podría yo? El Sí, primero sí, adelante, Mónica. dice, en el primero que dice, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer que no hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable. Bueno, en el aspecto que estamos en el ámbito educativo, es que nadie puede huir de lo que ha de venir. Entonces, con estas frases nos dice que cuando nosotros tenemos esas experiencias, nada en la vida está escrito, todo vamos haciendo de acuerdo a nuestra vida cotidiana, pero también no nos debemos quedar estancados. Bueno, aquí hay algo que dice que el pasado pisado y el presente de frente, ¿no? Entonces, estamos rodeados de experiencias y también, bueno, dejo también la participación de mis compañeros porque hay muchas cosas que decir. Gracias, doctor. Sí, gracias, Mónica. Bien, bien, ahorita. ¿Quién más quisiera comentar? Yo, doctor, Adelante, Dalia. pues sí, ¿verdad? Dice ahí que la vida pues sigue, la debemos de ir viviendo conforme va pasando con lo que nosotros somos o con lo que estamos formados, ¿verdad? Y que a veces, aunque dice ahí que la el gas azul es oscura, aunque pasemos por momentos duros, ¿verdad? Pues siempre hay algo bueno que vendrá y que pues Dios siempre está con nosotros. En cualquier hendidura, en cualquier ranura lo vamos a encontrar porque Él siempre acecha. O sea que la vida sigue, tenemos que tomar las cosas como van, el pasado pues no lo podemos cambiar y el presente, el futuro es irrevocable, como dice ahí, o sea, también tal vez no está en nuestras manos por lo que venga, pero pues nosotros debemos de continuar o de hacer las cosas como estamos formados o como creemos, ¿verdad? Pero pues sí, saber que pues no estamos solos en este mundo, ¿no? Que Dios está ahí en algún lugar, en algún momento. Ujú. Sí, así es. Y que de una u otra manera el presente se hace cada día.
Sí, lo debemos de enfrentar y con las bases y valores que tenemos ahora sí, conforme lo que nos han formado, como nos hemos formado y conforme vamos cambiando poco a poco nuestra perspectiva, pues vamos mejorando, ¿verdad? Y teniendo esa conciencia de cómo actuar y de cómo enfrentarlo, cómo vivirlo. Muy bien, gracias, Dalia. Evaristo Magdaleno Hernández. Sí, adelante, Evaristo. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, pues sobre todo analizando, ¿verdad?, el poema. Sí, me quedo con lo que dice: nuestra vida es la senda futura y recorrida. Precisamente como profesionales en la educación, ¿verdad? Tenemos muchas experiencias vividas, sí, y buenas, ¿verdad? Gratas, diría yo, y algunas pues malas, ¿no? Mas sin embargo, ¿verdad? Pues tenemos que recorrer, se puede decir en la docencia, son 30 años, ¿sí? Que nos aporta, ¿verdad? Sobre todo mucho. Y pues como siempre hemos dicho, ¿verdad? Somos profesionales en educación y sobre todo siempre pensamos en los niños y sobre todo enfocado a lo que es la materia, ¿verdad?, del seminario, que es educación en valores. Eh, Enfocándonos a eso, vemos, ¿verdad?, sobre todo en la actualidad, cómo estamos nosotros como docentes. Y yo siempre me he preguntado, ¿verdad?, ¿los valores realmente se han perdido? O porque todos decimos la corresponsabilidad que debe de existir, ¿no? Tanto padres de familia, sí, la sociedad, nosotros, ¿verdad?, como docentes, pero vemos sobre todo que nuestras escuelas, sí, pues ya en la actualidad, ¿verdad?, vemos y decimos que estamos con una generación de niños que es una generación de cristal, ¿sí? Que el hablarles quizás, ¿verdad?, de respeto, de valores, ¿verdad?, inclusive de a veces los padres, ¿verdad?, minimizan sobre todo este aspecto. Entonces, como profesionales, yo siempre he dicho, debemos de cultivar, ¿verdad?, de seguir cultivando, fomentando todos esos valores y hacer nuestro trabajo. Mas, sin embargo, esa es mi pregunta, ¿verdad?, y aprovechando, ¿verdad?, sobre todo, porque decimos los valores se han perdido. Y no es cierto, debemos seguirlos fomentando porque ahí están, y como lo dijo hace ratos usted atinadamente, hay mucha violencia en la actualidad, ¿verdad? Y pues sobre todo esta violencia se genera en base a ello, ¿sí? ¿En dónde están los valores realmente? ¿Dónde estamos los padres de familias? Porque somos un elemento esencial dentro de la familia, ¿sí? Educamos en valores, transmitimos valores, fomentamos valores, pero vemos que la sociedad actualmente, ¿verdad? Como dijo, pues sobre todo la violencia, ¿sí?, que se está generando. Es todo, doctor. Sí, gracias. Mencionaste esa parte muy importante de la familia, aparte de otras cosas, pues, que me detengo ahorita en ello, porque sí, también cuando hablamos de educación, aunque nos referimos generalmente a la educación escolar, nunca debe de estar fuera la educación familiar. Y es evidente que parte de la problemática de violencia, de adicciones, etcétera, provienen de la familia. Así es, doctor. Porque es la base. Los niños viven 6 años antes de entrar a la escuela, ya más conscientemente, pues están en la casa. Quienes les enseñaron a ir al baño, a comer los primeros alimentos, a no hacer berrinches, a tantas cosas, pues son los papás. Entonces, ya cuando llegan a la escuela ya tienen valores. Entonces, esa parte creo que es necesario resaltarla, ¿no? Y más por otra cosa que comentas, esto que llamas de la generación de cristal, ¿no? Sí, claro. Prácticamente ya no se le puede decir nada a un montón de muchachos o de muchachas. Cuando a nosotros nos llamaban la atención, nos regañaban, nos castigaban, incluso había maestros que hasta nos pegaban, ¿no? Y ahora no se les puede decir nada, ya no digamos que les peguen, sino ya no se les puede llamar la atención o regañar, ¿no?
Mónica, Así es. adelante. Bueno, doctor, apenas pasamos Gracias, una doctor. extraordinaria, bueno, digo extraordinaria porque no es fácil que las personas, tuvimos un consejo técnico escolar que habla precisamente de las prácticas docentes, el Ujú, cual nos impulsó el ser docente, para qué somos docentes y por qué queremos ser docentes. Pero yo creo que en su momento no fueron errores, porque también nuestros docentes tuvieron formadores docentes. ujú, Entonces, es una trayectoria de cómo ha ido evolucionando la educación mundial desde que apareció el Homo sapiens, la evolución y también desde que fueron los primeros asentamientos humanos, ¿no? La horda, los descubrimientos, el fuego. Entonces ahí también se caracteriza mucho porque nosotros venimos de un dominio salvaje, de cómo nosotros fuimos evolucionando, pero a través del dolor, a través de demás, porque si nosotros poblamos un mundo, de acuerdo al tiempo, el tiempo, como usted bien atinadamente lo dijo, qué tiempo histórico te tocó vivir, qué familia es la que te formó. Los papás estuvieron de acuerdo en tenerte como papá o te dejo como niño. Entonces, existen muchas situaciones que permean la educación del individuo. Y este poema nos dice que al transitar acá tenemos que creer en una divinidad, en algo para poder salir adelante, independientemente de que si buscamos una creación, un espíritu científico o un espíritu ideológico, pero tenemos que nacer y renacer. Y nos dice que no nos enredemos, o sea, que no nos anclemos a los daños, porque muchas personas no podemos salir emocionalmente. Cuando una persona esté emocionalmente dañada, no puede salir o hacer otras cosas, porque si no está bien consigo misma, no puede dar más a los demás. Son muchísimas cosas que está muy padre el poema, pero sí realmente las prácticas del maestro convergen en la primera familia, en los primeros maestros que son los padres de familia. Y que nosotros también no pongamos así como pretextos de que, ay, como vienen así, yo ya le enseñé, yo esto, nosotros también debemos de poner lo que está como agente social a nuestras manos, porque a veces también tenemos limitantes. Eso es todo, doctor. Gracias. muy bien, Mónica, muchas gracias. Sí, en efecto, eh, aludir a la familia es precisamente reconocer la responsabilidad de los padres, pero como bien señala, no es eludir la nuestra, ¿no? De decir, ah, ni modo, no, es precisamente con las personas con las que nos toca trabajar, los alumnos de ahora, entre los problemas que viven, la situación, la tecnología, etcétera, y cómo podemos, precisamente en ese sentido último del poema, de decir la que dice de la flecha, ¿no? Que la flecha va directa, ¿no? Pero Dios está en los intersticios y acecha, y por lo tanto puede cambiarlo. Creo que estamos precisamente pensando en un presente que podemos cambiar, pero se cambia a partir de acciones, a partir de hacer cosas diferentes. Una de las cosas que yo les diría en términos de la educación valoral hoy en día es que debemos llevar a las escuelas otra música, otra pintura, otro cine, obras de teatro, obras literarias, porque de otra manera nuestros alumnos no lo van a poder vivir o disfrutar, ¿sí? Ellos oyen la música banda, oyen el reggaetón, música de violencia, de misoginia, etcétera. Entonces, si no los maestros, las escuelas, llevamos algo diferente, ellos nunca van a poder hacer algo diferente, ni escuchar, ni observar, ni vivir, ni sentir algo diferente. Ese es el sentido de los intersticios y de Dios que acecha. Nosotros podemos ser el Dios que acecha para llevar otras cosas diferentes y mostrar otros valores, otras formas de relación de pareja, no solo la borrachera, el golpe, el engaño, etcétera, o el sexo que tanto hablan las canciones hoy en día o las novelas y películas, ¿no? Podemos mostrar que hay otras cosas. Yo les invitaría a que en sus escuelas con sus alumnos lleven, aunque la materia sea matemáticas, física, química, biología, no importa, de vez en cuando proyecten una película
diferente, proyecten o escuchen música diferente o lean poemas a sus alumnos, en donde les muestren que el mundo no solo es violencia, que también hay amor, solidaridad, fraternidad, compañerismo, que hay muchas muestras de ello en el mundo. También lleven videos, documentales, historias, que ustedes sepan. Uno ve y oye muchas cosas de gente que salva animales, que salva a otros seres humanos, que se para a ayudar, que hay un movimiento a nivel mundial desde más o menos la década de los 70. Voy a ver, buscar bien la referencia, se las doy la próxima sesión. No sé si vieron una película en donde un maestro le dice a los niños que ayuden a otros, ¿no? Y hay un experimento en el que ayudan a otro, pero la condición de ayudar a otro es que el que es ayudado tiene la obligación de en otro momento ayudar a otro. Bueno, esta película está basada en un hecho real y hace poquito leí precisamente que ese movimiento que inició en los 70 todavía existe, todavía sigue. Y ya son millones de personas las que han sido ayudadas por alguien. Y fíjense, una persona lo inició y en 50 años ya son millones. Entonces, de repente sentimos que no, que lo que yo haga es muy poquito, que no tiene mucho caso. En realidad eso es lo que cambia el mundo, porque va cambiando la vida de alguien. Y cambiar la vida de alguien es cambiar la vida de otros. Y así sucesivamente. Entonces, insisto, proyectarles películas, llevarles pinturas, si se puede llevarlos a los museos, a las obras de teatro, al cine, o proyectar películas en un ambiente de amigos, de palomitas y refresco, y ver la película y después comentarla, o leer libros, recomendarles libros, llevar pensamientos diferentes a la escuela, va a ser precisamente que ese presente cambie y que los alumnos, alumnas se den cuenta de que el mundo puede ser diferente. Les hablaba del libro de Biología de la Gentileza, me gustó, por eso queremos hacer el círculo de lectura, lo vamos a hacer ahora en el centro del yoga. Hume Hum se llama, Hume Hum, nuestro centro. Es un libro donde habla de muchas investigaciones y estudios en donde a través del perdón, del amor, de la fraternidad, del apoyo, del ser gentil, amable, la gente cambia. La gente se enferma menos. La gente que padece alguna enfermedad terminal como cáncer o diabetes mejora mucho y a veces hasta se salva, sana o prolonga su vida de mejor manera. Las neurociencias lo han demostrado. Entonces, la educación valoral no solo es una cuestión sociohistórica, también es una cuestión biológica y es una cuestión del cerebro. Cuando la gente abraza o es abrazada, tiene otra mirada sobre el mundo. Cuando saludamos con una sonrisa a los demás, cambiamos la idea del mundo y obviamente cambiamos los valores. Saludar en la combi, que todavía en Morelia se hace, cuando uno sube o baja, despedirse, buenas tardes, buenos días, hace un ambiente diferente. Entonces, saludar al vecino, sonreír, ser amable, ser gentil, dar el paso en el coche a la gente, dar el paso a otro automovilista, todo eso hace un ambiente diferente, un ethos diferente, un ambiente ético diferente, un dharma diferente, por tomar la palabra hindú o sánscrita, ¿no? Entonces, el poema, en ese sentido, también abre la vía de pensar, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer para mover ese presente que aparentemente está ya dado? ¿Cómo hacemos que la violencia, los feminicidios se reduzcan? Pues educando mejor a nuestros hijos y hijas. O sea, haciéndoles ver otra manera de relación de pareja. Yo no entiendo cómo una sociedad que hoy en día es más democrática y se supone que tiene más acceso a mucha información, se ha tornado tan violenta. ¿Y cómo es posible que después de haber sido, de vivir un periodo del romanticismo que le llamaban del amor romántico, de boleros, de canciones, de poemas, de grandes poetas en México,
de baladistas. Hemos llegado a la música que hemos llegado y a tanta agresión entre los hombres y las mujeres, ¿no? Evidentemente tiene que ver con algo educativo. Algo no estamos haciendo o algo estamos haciendo muy mal, y por lo cual los jóvenes ahora sienten que pueden golpear, matar, etcétera, etcétera. Porque no solo tiene que ver con la impunidad o con que se arreste o no al delincuente o al asesino, sino dónde están los papás, como decía el maestro Evaristo, dónde están los papás y las mamás cuando los hijos están pasando situaciones difíciles. Llega uno a morir de drogas después de haber probado varias veces las drogas. ¿Dónde estaba yo cuando mi hijo lo hacía? Nunca me daba cuenta, no lo veía. Entonces, creo que tenemos que recuperar esa parte y el poema nos abre esa posibilidad. Pero también, y les decía, conocer nosotros como maestros otras opciones. Estamos de leer, decía, de Mesoamérica, pero también de China, Japón, de la India, de donde sea, para encontrar otras maneras de mirar, otras maneras de hacer, de educar, de ser pacientes, de ser prudentes. Eso forma parte también de los valores. Cómo dialogar sin enojarse, sin gritar. Cómo mostrar a los alumnos que podemos llamarnos la atención sin que sea ofensivo, ni violento, ni agresivo. Cómo mostrar que hay que ser tolerantes, que hay que respetar a los otros, al medio ambiente, a nosotros mismos. Todo eso tiene que ser recuperado por las escuelas en el día a día, para que entonces esa vida que parece inalterable, esa vida que en el poema se habla, ¿no? De la ergástula es oscura, parece que no hay de otra, ¿no? Poderla modificar. Y eso depende de nosotros, los seres humanos, y de la educación. Ciertamente, y como veremos en la tercera sesión, cuando hablemos de la nueva escuela mexicana, ahí hay una serie de planteamientos. Pero esos planteamientos han existido también antes, desde Vasconcelos, la cultura, la educación, los valores. En los 80 hubo un movimiento muy fuerte sobre educación valoral. Pablo Latapí, Silvia Smelkes, van a leer algo de ellos ahora para la siguiente sesión. Entonces, ¿qué está pasando? Aparentemente somos conscientes del problema, pero el problema se agudiza cada vez más. Entonces el poema nos dice algo muy cierto, hay que hacer. Y eso es algo muy interesante del pensamiento chino y del pensamiento en general oriental y del hindú. Tienes que practicar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el yoga es practicar sobre tu cuerpo, sobre tu respiración, sobre tu alimentación, pero es hacer, no esperar a que llegue. También los chinos plantean que el hubiera no existe. Para el pensamiento chino el hubiera no existe. Para nosotros lamentablemente sí es una herencia española, ¿no? Ay, si yo hubiera hecho, ay, si no hubiera hecho, si hubiera pasado, si hubiera... No, eso no existe. El presente es lo que está pasando y sucediendo. Entonces más bien evitemos hacer cosas que sabemos pueden afectar. Y en esto también hablaba hace rato de el conócete a ti mismo. Tenemos que detenernos a reflexionar sobre nuestros propios valores, nuestra propia manera de hacer y de actuar, de decir las cosas. La educación valoral tiene que ver con eso. ¿Cuáles son nuestros principios éticos como docentes, como personas, como pareja, como padres, como madres? Y esa reflexión nos ayudará precisamente a formarnos cada día de mejor manera. ¿Qué tanto escuchamos nosotros música? Vamos al teatro, nos divertimos sanamente, qué tanto bailamos, qué tanto reímos. Toda esa reflexión sobre uno mismo es la base de la educación valoral, porque da cuenta
de cómo cada uno de nosotros hace algo por sí mismo. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo como? ¿Qué consumo? Cada cuando me río, cada cuando abrazo, cada cuando sonrío, cada cuando le digo a alguien palabras de aliento, de apoyo, de cariño. Cada cuando lo hago con mis hijos e hijas, cada cuando lo hago con mis seres queridos, mis familiares, ¿no? Todo esto tiene que ver con la educación valoral. O sea, la educación valoral no solo es abordar temas en un programa, es buscar formas de comportamiento del ser humano diferentes y practicarlas cada día. ¿No? Practicar cada día otras maneras. Y algo muy importante en términos de lo espiritual. Lo espiritual no refiere solamente a la cuestión de un Dios o una divinidad. Lo espiritual refiere a la totalidad del ser humano. Somos seres espirituales en la medida en que nuestra mente y nuestro cuerpo están hechos para mantener y sostener de mejor manera la vida. La vida nuestra y la vida de los demás, ¿no? Entonces, la educación valoral tiene que ampliar sus perspectivas para brindar otras posibilidades de educación, de vida, de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Está bien, doctor. Pues sí, yo pienso que, como dice usted, debemos de recalcar en la escuela nosotros o fomentar esos cambios que pudieran ser pequeños, pero en realidad sí son grandes porque sí influimos nosotros en la formación de nuestros alumnos y a veces aunque ya lleven esa base de su casa, sí la podemos modificar mientras seamos nosotros constantes y ahora sí dijeran por ahí, tengamos fe, ¿verdad? En nosotros mismos y en lo que hacemos para con nuestros alumnos y ellos lo perciben y lo asumen, se apropian de ello y cambian. Así es, porque finalmente es como cuando vamos a un lugar y que no conocemos su comida y nos dan probaditas, ¿no? Necesitamos probar algo para saber si nos gusta realmente o no. Entonces démosles a probar a nuestros alumnos otras cosas para que vean que hay algo diferente. Ya ellos decidirán si lo quieren o no lo quieren, ¿no? Si lo aprovechan o no, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, si ahorita tienen alguna otra pregunta, me van diciendo. Voy a ir comentando sobre las actividades para la siguiente sesión, para aclarar bien en lo que entramos a la plataforma y demás, ¿no? Bueno, una tarea para enviar, a tardar el miércoles 15 de enero, todo el día van a poder enviarla, es escribir un ejemplo de la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Escribir un ejemplo de la vida cotidiana que permita comprender la diferencia entre ética y moral. De alguna situación que ustedes vivan, hayan vivido, que conozcan, o de algún pariente cercano o lo que sea, es, a ver, esta situación refiere a lo ético, refiere a la moral, y dar el ejemplo de por qué eso es más moral que ético, o más ético que moral, o implica las dos. Ajá. Entonces, escribir un ejemplo. Voy a ver si en estos días ya está la plataforma para abrirlo ahí, si no me lo mandan por correo. ¿Sí? Segunda tarea. Indagar sobre los valores que promueve la UNESCO vía la educación. Indagar
¿Quieres comentar algo, Gerardo? Adelante, Gerardo. No, se puso accidentalmente, estaba escuchando. Gracias. Ok. Entonces, lo primero de escribir el ejemplo, me lo mandan, lo suben a la plataforma o me lo mandan por correos y para el miércoles no hay plataforma. Indagar sobre los valores que promueve la UNESCO, entren a la página de la UNESCO y vean cuáles son los valores que promueve para la educación del mundo actual. Hagan un pequeño listado de esos valores, con que anoten 3 o 5. Ajá. También los suben a la plataforma o me los envían. Esas son 2 tareas, ¿ok? Y para la siguiente sesión van a leer de Pablo Latapí un artículo que se llama Valores y Educación. Lo encuentran en 2 páginas diferentes, así ponen en Google Valores y Educación Pablo Latapí y les va a aparecer el artículo, ¿sí? Y también es un artículo breve, el de Pablo Latapí, y luego también otro artículo breve que es de Silvia Smelkes, que se llama el artículo La formación de valores en educación. La formación de valores en educación. También lo ponen así en Google y aparece el artículo. Si no les aparece, si no lo encuentran por cualquier cosa, me mandan un mensaje o un correo pues, para darles las páginas en donde pueden encontrarlos, ¿no? Porque lo malo ahorita es que no se ve la pantalla, pero bueno. Pero es muy fácil encontrarlos. Entonces, para el siguiente sábado, leer Valores y Educación de Pablo Latapí y de Silvia Smelkes, la formación de valores en educación. Eso es para leer para el siguiente sábado. Y también en la página del COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, busquen de los ejes temáticos el campo de educación en valores. Sale publicado en un libro, no compren el libro si no les parece interesante, pero pueden observar ahí qué es lo que se ha investigado en México sobre el campo de la educación en valores. Esas van a ser las tareas para la siguiente sesión. ¿Dudas sobre eso? Doctor, pero sí nos podrán mandar por escrito en el grupo de WhatsApp las indicaciones, porque luego está la verdad muy mala señal, está que se corta y se escucha y está un micrófono que va encendido. A ver, permítame, sí. Una de esas. Porque esto me veré muy belicona, ¿no? Se ve muy bonito belicona. Mira, aquí salen 200. A ver, permítanme, ahorita voy a... Voy a hacer una cosa ahorita. Compañero Gerardo, tienes el micrófono encendido. Sí. A ver, les voy a mandar una foto de la pantalla. Y ahí vienen las indicaciones. Déjenme ver si es esa. Sí, creo que sí alcanzan a ver ahí. Sí, si amplían la foto se ve bien.
Sí, sí se ve, me dicen por aquí. Bueno, entonces ahí las tienen las indicaciones. No sé si hay alguna otra pregunta respecto de eso. Está bien, maestro, como quiera yo compartí mis anotaciones ahí, lo que nos dijo. Muy bien. De todos modos, cualquier cosa me mandan mensaje por WhatsApp o por correo. Para terminar, para cerrar el día de hoy, solo les comentaré, en México, decía en los 70s, 80s hubo un boom de la educación en valores. Lamentablemente, de repente parece que son mudas. Hoy prácticamente casi nadie habla de educación en valores. Hoy más bien, hoy todo el mundo habla acerca de los problemas, ¿no? La ansiedad, ataques de pánico, estrés, drogas, etcétera. Y se olvida que tiene que ver con la educación en valores. Pero van a encontrar en ese boom de los 80s, sobre todo, pues un montón de información. El libro que les digo del COMIE, pues les va a mostrar todo lo que se investigó y se ha investigado de formación en valores en México. La escuela mexicana ha tenido muchas veces la discusión sobre enseñanza ética, enseñanza de moral, que si va a ser transversal, que si va a ser una asignatura, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver con calma en la siguiente sesión. Y lo de la UNESCO también nos va a servir para la siguiente sesión, analizar con más detalle la educación valoral en términos de el mundo, de cómo está eso, cómo lo plantean, cuáles son las discusiones hoy en día sobre la educación valoral. No sé si tengan entonces preguntas, comentarios. Sí, doctor, ¿hasta cuándo va a estar habilitada la plataforma? O no, si nos puede compartir su correo en el WhatsApp, por favor. Sí, yo les comparto el correo en el WhatsApp una vez que me confirme Jesús, cuándo estará habilitada la plataforma. ¿Sí? Voy a esperarme hasta mañana. No, hasta el lunes temprano me voy a esperar. Si la plataforma no está habilitada, ya les mando mi cuenta de correo para que me manden ahí la tarea que tiene como límite el miércoles. Gracias, doctor. Y lo demás, las lecturas y demás del COMIE, es para comentar el siguiente sábado. Si no hay más preguntas o comentarios, pues les doy la más cordial bienvenida nuevamente al curso. Espero que podamos profundizar en distintos tópicos las siguientes sesiones. Las tareas, pues ya serán las participaciones y las tareas para la evaluación. Y bueno, nos estaremos viendo por aquí los siguientes sábados. Espero también que sea un maravilloso año, que los Reyes Magos les hayan traído juguetes, que los disfruten. Y pues cualquier cosa, estamos en contacto, ¿sale? Que sea, Gracias, doctor, compañeros. Sale, buen día, bonito fin de semana. Gracias, y doctor. buen provecho. Gracias. Sí, cuídense mucho. Gracias, doctor. Sí, nos vemos el próximo sábado.